Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Me alegra muchísimo tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es la situación actual, un tanto turbulenta, que rodea a Kerem Bürsin y por supuesto, a la siempre fascinante Hande Erçel. Veremos cómo Kerem parece estar un poco acorralado por las circunstancias y, lo que es aún más intrigante, analizaremos dónde se encuentra Hande en todo este drama. Prepárense para chismes jugosos, análisis profundos y algunas sorpresas en el camino. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Haz clic en el botón de suscripción que está ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos futuros. Confía en mí, no querrás perderte lo que tenemos preparado para hoy. Así que sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. Bien, pongámonos en contexto. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin ha estado en el centro de atención mediática durante bastante tiempo, y no siempre por las razones correctas. Desde proyectos profesionales que no han alcanzado las expectativas hasta controversias personales que han alimentado los tabloides, parece que Kerem está lidiando con una presión considerable. Ahora bien, acorralado puede ser una palabra fuerte, pero creo que describe bastante bien la situación. La percepción pública, las críticas de la industria y las expectativas de los fans se han combinado para crear un entorno bastante desafiante para él. Una de las principales fuentes de presión, al menos desde la perspectiva de muchos fans, tiene que ver con sus últimos proyectos. Después del enorme éxito de Sen Kalkam, las expectativas eran altísimas. Cada nuevo proyecto se compara inevitablemente con ese fenómeno global, y cuando esos proyectos no logran replicar el mismo nivel de éxito, las críticas pueden ser despiadadas. Es una situación difícil para cualquier actor, pero especialmente para alguien que ha experimentado un ascenso meteórico a la fama como Kerem. El listón indiscutiblemente se elevó a cotas casi inalcanzables. Sen Kalkam no fue solo una serie, fue un evento cultural, un punto de inflexión en la carrera de ambos protagonistas. Logró trascender fronteras, conquistando audiencias de diferentes culturas y consolidándose como un éxito global. Esta resonancia internacional generó una base de fans leales y apasionados, que aguardan con ansias cada nuevo proyecto de Bürsin, pero también con una lupa implacable, comparando constantemente su trabajo actual con la química y el carisma que desplegó en la famosa comedia romántica. Esta presión constante, sin duda, añade un peso adicional a cada decisión profesional que toma el actor. Adicionalmente, la industria del entretenimiento turca, aunque próspera y en constante expansión, es conocida por su competitividad y su exigencia. La presión por mantenerse relevante, por superar las expectativas y por innovar constantemente es palpable. Kerem Bürsin, como figura prominente en este panorama, no es ajeno a estas dinámicas. Cada nuevo proyecto es una apuesta, un riesgo calculado que puede catapultarlo aún más alto o, por el contrario, relegarlo a un segundo plano. Esta constante necesidad de reinventarse y de sorprender al público puede ser agotadora, y exige una dedicación y un compromiso excepcionales. Además, los rumores y las especulaciones sobre su vida personal, a menudo sin fundamento, añaden otra capa de complejidad a la situación. Los tabloides y las redes sociales amplifican cada movimiento, cada interacción, cada publicación, creando una narrativa que a menudo dista mucho de la realidad. Esta constante vigilancia puede ser agotadora y puede afectar significativamente el bienestar de una persona. Imaginemos por un momento estar constantemente bajo el escrutinio público, cada decisión analizada, cada palabra diseccionada. Es una presión inmensa. La privacidad se convierte en un bien escaso, y la libertad para vivir una vida normal, alejada de los focos y de la atención mediática, se ve seriamente comprometida. Cada interacción, cada gesto, cada comentario puede ser malinterpretado, sacado de contexto y utilizado para alimentar titulares sensacionalistas y especulaciones infundadas. Esta distorsión de la realidad puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de una persona, generando ansiedad, estrés y una sensación constante de vulnerabilidad. Pero, ¿qué pasa con Hande Erçel en todo esto? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Como muchos recuerdan, Kerem y Hande formaron una pareja muy querida tanto en la pantalla como fuera de ella. Su química en Sen Kalkam era innegable y los fans de todo el mundo se enamoraron de su relación. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans desconsolados y preguntándose qué había pasado.
La idealización de las relaciones amorosas en el mundo del entretenimiento es un fenómeno común, y la ruptura entre Kerem y Hande no fue una excepción. Los fans, que se habían enamorado de su química en la pantalla, proyectaron sus expectativas y deseos en su relación fuera de ella. La noticia de su separación, por lo tanto, fue recibida con decepción y tristeza por muchos, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero y duradero. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones, incluso las que se desarrollan bajo la mirada pública, son complejas y están sujetas a los mismos desafíos y vicisitudes que cualquier otra relación. Desde la separación, Hande ha seguido adelante con su carrera, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su posición como una de las actrices más populares y exitosas de Turquía. Su vida personal también ha sido objeto de mucha atención, especialmente en lo que respecta a sus relaciones. Se le ha vinculado sentimentalmente con varias personas, y cada nuevo rumor genera un frenesí mediático. La capacidad de Hande para mantener una carrera exitosa y una vida personal relativamente privada en medio de la constante atención mediática es admirable. Ha logrado equilibrar su trabajo con sus relaciones personales, evitando caer en los excesos y escándalos que a menudo plagan la vida de las celebridades. Su profesionalismo y su discreción la han convertido en una figura respetada y admirada tanto por sus fans como por sus colegas. Entonces, ¿dónde se encuentra Hande en relación con la situación actual de Kerem? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Si bien ya no son pareja, es innegable que existe una historia compartida entre ellos. Han pasado por mucho juntos, tanto profesional como personalmente, y es probable que haya un nivel de respeto mutuo y comprensión entre ellos. La experiencia compartida de protagonizar un éxito global como Sen Kalkam indudablemente creó un vínculo especial entre Kerem y Hande. Compartieron momentos de alegría, de presión, de éxito y de fracaso, que forjaron una conexión que trasciende la relación romántica que alguna vez tuvieron. Este entendimiento mutuo basado en experiencias compartidas podría ser un factor importante en la forma en que Hande aborda la situación actual de Kerem. Sin embargo, es importante recordar que Hande tiene su propia vida y su propia carrera que gestionar. No es su responsabilidad resolver los problemas de Kerem ni rescatarlo de ninguna manera. Ella tiene derecho a centrarse en sí misma y en sus propios objetivos. Imponerle a Hande la responsabilidad de salvar a Kerem sería injusto e irrealista. Ella tiene sus propias prioridades y desafíos, y no debe sentirse obligada a intervenir en la vida de su expareja, especialmente si no se siente cómoda o preparada para hacerlo. Es fundamental respetar su autonomía y su derecho a tomar sus propias decisiones, sin importar las expectativas o presiones externas. Dicho esto, algunos fans esperan que Hande ofrezca algún tipo de apoyo a Kerem, ya sea públicamente o en privado. Creen que, dada su historia compartida, ella tiene un deber moral de estar ahí para él en un momento difícil. Otros, sin embargo, creen que Hande no debe verse involucrada en absoluto y que debe mantenerse alejada de la situación. La idealización de las relaciones pasadas y la romantización de la idea de que los examantes deben apoyarse mutuamente en momentos difíciles son conceptos arraigados en la cultura popular. Sin embargo, la realidad es que las relaciones terminan por diversas razones, y no siempre es apropiado o saludable mantener una conexión cercana con una expareja, especialmente si la relación terminó en malos términos o si ambas partes han seguido adelante con sus vidas. Personalmente creo que es una cuestión muy personal y que la decisión de si involucrarse o no depende completamente de Hande. No podemos ni debemos imponerle ninguna expectativa ni presión. Ella conoce mejor que nadie su propia relación con Kerem y es la única que puede decidir qué es lo correcto para ella. Respetar la privacidad y la autonomía de Hande es fundamental. No debemos asumir que sabemos lo que es mejor para ella, ni presionarla para que actúe de una manera que no se sienta cómoda. La decisión de involucrarse o no en la situación de Kerem es exclusivamente suya, y debemos respetar su elección, sin importar cuál sea. Es importante recordar que tanto Kerem como Hande son seres humanos con sentimientos y emociones. Están lidiando con la presión de la fama, las expectativas del público y los desafíos personales, al igual que todos nosotros. Debemos mostrar empatía y respeto hacia ellos, incluso cuando no estemos de acuerdo con sus decisiones o acciones. La empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos aplicar en nuestras interacciones con los demás, especialmente con aquellos que están bajo la mirada pública. Es fácil juzgar y criticar desde la comodidad de nuestros hogares, pero es importante recordar que las celebridades también son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con dignidad y respeto.
La realidad es que no sabemos completamente lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Solo vemos una versión editada de sus vidas a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Es fácil juzgar y criticar, pero es mucho más difícil comprender verdaderamente la complejidad de sus situaciones. La información que recibimos a través de los medios de comunicación y las redes sociales está filtrada y editada, y no siempre refleja la realidad completa. Es importante ser críticos con la información que consumimos y evitar hacer juicios precipitados basados en lo que vemos en línea. En resumen, Kerem Bürsin parece estar enfrentando una serie de desafíos y presiones que lo han colocado en una posición vulnerable. Hande Erçel, por su parte, ha seguido adelante con su vida y su carrera, consolidando su propio éxito. La cuestión de si debe o no involucrarse en la situación de Kerem es complicada y depende completamente de su propia decisión. Lo más importante es recordar que ambos son seres humanos y merecen respeto y empatía. Debemos evitar hacer juicios precipitados y centrarnos en apoyarlos en sus respectivos caminos. El apoyo puede manifestarse de muchas maneras, desde ofrecer palabras de aliento y comprensión hasta simplemente respetar su privacidad y evitar difundir rumores o especulaciones infundadas. Bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la situación que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fue un tema complejo, pero espero haber podido arrojar algo de luz sobre la situación. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande debería involucrarse en la situación de Kerem? ¿Creen que los medios de comunicación están siendo justos con él? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y generar un debate interesante. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.